Hola a todos. Vamos a resolver el siguiente ejercicio que relaciona combinatoria con probabilidad. Vamos a utilizar la combinatoria para analizar el número de casos posibles que tenemos a la hora de calcular una probabilidad. El enunciado dice lo siguiente. ¿Cuántos números distintos de tres cifras distintas podemos formar con las cifras 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9? Bien, insisten que queremos números distintos y que además sus tres cifras sean distintas. Bien, centenas, decenas y unidades. Bueno, nos dice que tiene que ser con, estas cifras. Bien, tenemos 7 elementos y queremos conseguir números de tres cifras. Repito, con centenas, decenas y unidades. Bueno, pues vamos a ver cómo conseguimos el número de posibilidades que tenemos. El hecho de que sea un número de tres cifras ya nos indica que el orden de las cifras sí que nos importa, ¿verdad? Porque nuestro sistema de numeración es posicional decimal y eso quiere decir que dependiendo en qué posición esté cada uno de los dígitos tendremos un número distinto. Es decir, el 345 que he escrito aquí no es el mismo que el 354, ¿verdad? Por eso sabemos que sí que importa el orden de las cifras. Bueno, pues vamos a empezar a analizar esa situación sin echar mano todavía de fórmulas ni de la combinatoria en sí misma, ¿no? Ni de los distintos tipos de situaciones que tenemos en combinatoria. Venga, si ponemos en la primera cifra el número 3, podemos colocar 6 dígitos en la segunda posición, porque nos dice que no quieren que se repitan las cifras, es decir, tres cifras distintas. Bien, entonces, si en la primera posición fijamos el número 3, es decir, en las centenas fijamos el número 3, en las decenas tendremos 6 posibilidades de números. Bien, pues aquí abajo, cuando estamos resolviendo el apartado A, decimos que efectivamente tenemos 6 opciones para la segunda posición. Veis que aún no he hablado de la primera. Bien, solamente he dicho fijo un número en la primera posición, en la de las centenas, y tenemos 6 dígitos que podemos poner en las decenas. Bueno, pues por cada uno de estos dígitos que podemos poner en las decenas, tendríamos el 3, 4, 3, 4, por ejemplo, y en esta última posición, que es la de las unidades, nos quedarían 5 posibilidades, 5 dígitos, ¿verdad? 5 dígitos, porque como no podemos repetir cifras, ya hemos fijado una en las centenas, ya hemos visto cuántas opciones tenemos para las decenas, ahora fijamos una de las decenas y vemos que tenemos otras 5 opciones por cada posibilidad de decena. Pero claro, esta situación la tendríamos con todos los dígitos puestos en la primera posición, es decir, con 7 posibilidades. Por lo tanto, hemos visto que si empezamos a colocar por las centenas, tendríamos 7, por cada una de esas 7, 6 en las decenas y por cada una de esas posibilidades luego tendríamos 5 en las unidades. Por lo tanto, el número de posibilidades, la cantidad de números distintos, de tres cifras distintas que se podían formar con esos 7 dígitos, serían 210. Bueno, si nos ponemos a hablar de combinatoria, fijaros que hasta aquí hemos llegado sin hablar de combinatoria de forma concreta. Si todos los elementos que queremos crear tienen las cifras distintas y sí que nos importa el orden, fijaros, estaríamos hablando de variaciones sin repetición, variaciones de 7 elementos tomados de 3 en 3. Bien, se puede escribir así o así. Bien, y eso sería 7 por 6 y por 5. Bien, entonces vemos que hemos deducido la cantidad de elementos que podíamos crear, pero
no hemos necesitado aplicar la fórmula. Ahora, que también está bien darnos cuenta de que en este caso lo que estábamos buscando eran variaciones de 7 elementos tomados de 3 en 3. Bien. Apartado B. ¿Cuál es la probabilidad de que el número sea mayor que 500 pero menor que 600? Bueno, pues en este caso, como estamos hablando de probabilidad, recordad que para la probabilidad de un suceso, sea cual sea, teníamos número de casos favorables, partido de número de casos posibles, ¿verdad? Bueno, pues ahora nos dice, este segundo apartado nos dice que una vez calculadas todas las posibilidades que teníamos de tener estos tres números de 3 cifras distintas con estos dígitos, pim, 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 ¿cuál es la probabilidad de que entre esos números el número sea mayor que 500 y menor que 600? Bueno, pues en este caso nos dice que sea mayor que 500, por lo tanto tiene que empezar por 5, es decir, la posición de las centenas tiene que estar ocupada por el 5. Y luego, como nos dice que además menor que 600 y termine en 6, no había añadido yo esta condición. Bien, termine en 6, pues entonces, en este caso, fijamos el 6 en la posición de las unidades. Fijamos el 6, era para poner alguna condición más, ¿no? Que no sea solo menor que 600, sino que además termine en 6. Es decir, la posición de las unidades sea un 6. Bien, vale, pues entonces solamente nos queda que en la posición de las decenas, solo podemos poner los dígitos que no están aquí colocados. Porque sigue siendo un caso del apartado A, ¿verdad? Que sean números distintos y que no se repitan los dígitos, ¿verdad? Que no se repitan las cifras. Con lo cual aquí podríamos poner el 3, el 4, el 7, el 8 y el 9, ¿verdad? Es decir, solamente 5 dígitos, ¿verdad? En la posición de las decenas. Bueno, pues entonces la probabilidad de C, siendo C el suceso que nos están pidiendo en el apartado B, un número de 3 cifras distintas, con esos 7 dígitos iniciales, mayor que 500 y menor que 600, y terminado en 6, es que es una condición que he querido añadir posteriormente según iba desarrollando el ejercicio, pues entonces sería 5 partido por 210, y bueno, si simplificamos esa fracción es 1 partido por 42.